Aníbal Rodríguez Huertas, abogado de los tribunales de la República. Dicen los abogados que el que más sabe de derecho administrativo. No sé de nada. Y en constitucional es un sabio ya está en la categoría de sabio. Pasó de jurista, jurisconsulto y jurisperito. Abogado de abogados. Buenos días, doctor. Buenos días, Cristian y Geomar, contentos ahí, los pescaditos de Geomar. Pero usted no anda muy lejos en media, doctor. Pero usted, doctor. No, pero lo mío son unas guiras, unas tambores, una guitarra. Usted es un consultor internacional. Es una orquesta que ese hombre tiene en las medias. Usted es un consultor internacional, usted no puede estar hallándose de Geomar. Ha venido. Y que la canción, una fotografía. Me gusta el flow. Que me quedó. El flow me gusta. De aquel viejo romance. ¿Cómo? Ya uno Boni Cepeda. disfruta los lugares. Yo lo que oigo es música. Por la mañana tengo mi carro, los merengues de los años 80. Y lo pongo a todo lo que da. Tranquilo. Porque en esta sociedad, Pero el un que hombre no se de alegra derecho, el espíritu por la mañana tiene que agarrar y subirse al edificio más grande y jondearse. Porque es que aquí, esta es la sociedad del caos. un hombre de tan Del sobrio. caos. Esta es la sociedad del caos. Un hombre de tan sobrio ejercicio legal como usted, ¿le gusta esa música así en la mañana? Es que, claro, Dominicano. el ritmo es lo que nos identifica. Sin ritmo no somos dominicanos. Doctor, ¿qué le parece la visita del presidente Mujica y las reacciones que ha generado en el país? Bueno, el presidente Mujica es todo un personaje que incluso ha desbordado lo que es el entorno propio de América Latina. Se trata de un personaje muy peculiar, de una vida bastante complicada. Le tocó vivir los rigores de la cárcel, las consecuencias de su pensamiento de izquierda en un momento en que las dictaduras y el pensamiento derechista no predominaban en los vientos del continente. Y eso, esa forma de vida le ayudó a, cuando llegó al ejercicio del poder, bueno, actuar con mucha madurez y con mucha sencillez, que me parece que es lo que realmente le ha catapultado en Lo extraño es que uno ve vida política. gente de derecha y gente que no, yo vi no ahí, por ejemplo, ahí vi que no practica Víctor y Gómez que lo Casanova. hace. Yo pensé que estaba como jefe de la escolta de Mujica, y lo vi en una fírmica muy casi arriba en la librería Cuesta. Y gente que no ha practicado cuando ha pasado por el poder lo que plantea Mujica. Bueno, eso es muy propio. Los seres humanos tienen una especie de bipolaridad. Muy característico. No sé. Mire, la cumbre del Poder Judicial. La farsa griega. ¿Cómo usted esa conclusión, recomendaciones, que usted entiende que es lo más importante de esta cumbre y si será un salto en la mejoría del servicio judicial? Mira, ha sido una decisión muy acertada el hecho de que en el seno mismo del propio Poder Judicial se haya hecho ese análisis hacia lo interno de cuál es la situación actual y no verlo dentro de una perspectiva generalista, sino enfocado en 4 o 5 renglones fundamentales que tocan a lo que debe ser un poder judicial en el marco de un Estado social y democrático de derecho. ¿Usted estuvo como expositora? No estuve. Estuve invitado a la sesión final, no pude asistir por compromisos profesionales previos, pero sí le estuve dando seguimiento desde que incluso se forjó la idea de esa discusión. Siempre he sostenido que en el seno de nuestro Poder Judicial, aún con toda la crisis, con todos los problemas que le han acaecido, está lleno de hombres y mujeres que realmente constituyen la garantía de un fortalecimiento de esa entidad. Ayer precisamente estaba ahí mismo sentado el magistrado juez Samuel Arias. Samuel Arias es uno que de fue esos, coordinador. Claro, es una de las grandes reservas que tiene la justicia dominicana. Y como Samuel hay decenas de jueces y juezas esparcidos por todo el país que, insisto, son la gran esperanza que tiene el país de cara a el fortalecimiento del poder Hablábamos de qué es mejor, un abogado que sale del aula, va a la escuela de la magistratura y se hace juez, o un abogado que ha ejercido, que tiene experiencia, que tiene la capacidad de lidiar con muchos intereses en una sociedad como la nuestra, con débiles instituciones,
¿qué es mejor? ¿Un abogado, como usan el término popular, amañado, con truculencias y todas esas No lo cosas? amañe, no Mira, lo- con no. experiencia. Yo O el joven No lo que sale, manipule a- que no sea, vamos a decir, acostumbrado a esos dimes y diretes del ejercicio del derecho. El sistema que tenemos instaurado en la República Dominicana me parece el adecuado. De una parte está el ingreso a la llamada carrera judicial a través de la Escuela Nacional de la Judicatura. Se trata de personas que hacen del ejercicio de la justicia una vocación profesional. La Constitución a partir de la Constitución del año 2010 se introdujo un elemento importante para esa mezcla, porque a nivel de la Suprema Corte de Justicia se permite que un 25% de los jueces que integren la Suprema Corte de Justicia no tengan que provenir necesariamente del seno de la carrera judicial. Me parece que a ese nivel ya de la alta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, esa mezcla sí es importante, pero lo que el país necesita es contar con jueces de carrera, jueces bien formados en todas las áreas del derecho. Hay que huirle a esa especialización que se ha querido ir haciendo. La especialización es buena, pero tiene que estar acompañada de una formación general de los jueces, porque los jueces que salen de la carrera judicial deben estar en condiciones de servir en los diferentes ámbitos en que se estructura la organización judicial. Es decir, debe tener formación para, si es llamado a la jurisdicción inmobiliaria, poder rendir desde allí, o si es llamado a la jurisdicción administrativa, o a la jurisdicción de lo laboral, o a la jurisdicción de lo civil, Hay muchas o a la debilidades, jurisdicción de lo penal. hay muchas debilidades en abogados en eso. Bueno, Carecen de lo que cultura hay general no, jurídica. Ese es un problema que no es exclusivo del ámbito judicial. En el ámbito judicial se arrastra parte de un problema que hay en el seno de la sociedad en lo que toca a la formación de los abogados. Es indudable que la masificación que se está dando de universidades y de escuelas de derecho, las debilidades institucionales que hay en términos de la regulación de las universidades, bueno, pues genera como consecuencia muchas debilidades y de que haya muchas personas que no tengan la formación adecuada. No ya solamente en el plano de la ciencia jurídica, sino también en el plano cultural. El ser humano no puede estar, su pensamiento, su modo de vida, su modo de relacionarse no puede estar limitado a un conocimiento técnico. Esos conocimientos técnicos tienen que ser vistos dentro de un contexto más amplio de otros conocimientos, como muy bien tú señalas, toda la parte de conocimientos en el ámbito cultural, en el ámbito histórico, que son indispensables para complementar. Son profesionales hechos con a las microondas. personas como seres Un humanos. cafecito Santo Domingo. Ay, sí. El mejor Mejor café del mundo. café. Es un café que Dígalo usted ahí. cada dígalo vez usted. que yo salgo, Que lo disfruten. lo primero que Gracias. pongo en el bulto, que en la maleta Gracias. de mano, para que no se vaya a perder, es el café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Con su Yo- greca, con su greca. En cualquier lugar. Viaja Oyó con don greca Rafael, usted. el mejor café. Don Rafaelito Perello, Del gran mundo. amigo, un abrazo. Señor. Mire, lo que le planteaba ayer a Samuel Arias Arseno, juez de corte, ex consejero, es que yo no sé, cuando uno ve en las películas a un hombre de 60 años, 70, en un tribunal de primer nivel, ponderando, hombre con una formación integral, una gran experiencia, ponderando todo el conjunto de situaciones en un caso, que él tiene el instrumental legal de un lado, pero luego la realidad de su sociedad, esa sociología jurídica, todos esos componentes que deben, que participan de una decisión de un individuo que decide la vida de otro o de otros. Yo decía, eso versus muchos casos, de jóvenes que pueden estar muy bien formados, que salen de la universidad, van a la escuela de la judicatura, se forman y bueno, ya son jueces. Yo decía, esos dos elementos, ¿verdad? Esa gran experiencia, ese juez, y cómo eso
serviría para evitar problemas en nivel de Corte y Suprema, la calidad de esos jueces de un primer nivel. ¿Cómo mejoraría todo el entramado de la justicia? Claro, un juez que no sea corrupto, un juez que decida en función de los elementos que debe tener en cuenta un juez. Señores, miren, nosotros no podemos, tú mencionabas la palabra sociología, nosotros no podemos hacer un análisis de ningún ámbito sin entender la sociedad en que vivimos y el tiempo en que estamos. El contexto. Hay momentos en que uno siente una gran integración, una gran solidaridad, un gran vínculo, no como ente individual, sino como ser social. Y hay otros momentos en la historia de los pueblos en que viene la especie del rompan, del entra en todo, ¿no? Y del sálvese quien pueda, momentos de gran individualismo que llevan precisamente a esas inconductas o esos cambios que en otras situaciones no se daban. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad de hoy, uno de los grandes retos que tiene la sociedad de hoy, es vencer ese pesimismo de que como sociedad nosotros no podemos salir adelante. Porque eso lo que lleva es que cada persona que se encuentra en una situación de poder, lo que, pues, sin importar el alcance de ese poder y cuánto sea, lo que trata es, a través del medio, del instrumento que tiene en sus manos, es muy proclive a buscar la solución individual de sus necesidades. Entonces es en función de eso que vamos a tener esos tiempos distintos y esas maneras de comportamiento que encontramos en el seno de la sociedad. Vivimos momentos complicados, momentos en que el ejemplo de lo ético, el paradigma de lo correcto, esas mismas cosas que señalaba el presidente Mujica en varias de sus intervenciones, bueno, muchas de esas cosas se han perdido, ¿no? Y el ser humano está hoy día dominado por el inmediatismo. Entonces lo inmediato lleva precisamente a esos comportamientos que de vez en vez consideramos como escandalosos. Para la judicatura, ¿cómo un abogado? La judicatura no puede estar exenta de eso porque la judicatura es parte de la sociedad. ¿Cómo ganar la judicatura? Un elemento con probidad ética, con capacidad profesional, cuando es un derecho de todo ser humano procurar su bienestar, el de su familia, sin individualismo, pero avanzar. ¿Cómo en el mercado laboral atraer desde la judicatura a un abogado que una oficina de abogados prestigiosa le puede ofrecer 4 veces lo que le ofrecen como salario? Pero eso que pasa, y no voy a eludir el tema, eso que pasa en el ámbito judicial, pasa en otros ámbitos que son sensibles y vitales para el Estado Dominicano. Por ejemplo, por mencionarte un caso, por ejemplo, la Cámara de Cuentas. ¿Dónde están los mejores auditores y los mejores fiscalizadores? Están en todas las grandes firmas privadas de auditoría, no van a la Cámara de Cuentas. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos entendido de que en el sistema democrático el equilibrio del funcionamiento de los poderes está muy vinculado al tema del contrapeso. Y el papel, por ejemplo, que juega el Poder Judicial, que juegan los órganos que controlan y fiscalizan el correcto manejo y la correcta inversión de los fondos públicos, requieren, ¿no?, de unas condiciones que le permita con ese alto nivel de compromiso cumplir eficazmente su función. Indudablemente que una de las limitantes históricas que tiene tanto el Poder Judicial como por ejemplo la Cámara de Cuentas es la ausencia de la suficiencia financiera que permita que estas delicadísimas funciones, que son muy importantes para el resto de las tareas del Estado, porque son las que van a estar permanentemente vigilando o sancionando las inconductas, bueno, la gente muchas veces no se puede sentir con la total motivación para ingresar, para hacer una carrera y finalizar allí, si la historia de este país, no es un momento solamente actual, la historia de este país es que a la justicia y a los órganos de control siempre se le mendigan los recursos presupuestarios. Entonces siempre van a haber unas limitaciones inmensas que
ponen en juego. Ese es un elemento, obviamente. El elemento retributivo no es el único, pero es un elemento muy importante para que la gente se sienta con vocación a ese sacrificio con seguridad, que conlleva, ¿no?, comenzar a iniciar una carrera en el ámbito de a propósito de eso, doctor, un poder o dos poderes decidiendo la realidad económica de otro, que la Constitución dice que tiene independencia presupuestaria y financiera. Me refiero al Ejecutivo con el Poder Judicial y la demanda del Poder Judicial. ¿Cómo resolver ese tema? ¿Habrá que ir al Constitucional? No, ya el Constitucional se ha metido. Y Ajá. ese es un tema que está por ahí. Yo pienso que aquí debe darse en algún momento, creo que el presidente Medina debe asumir ese liderazgo, un diálogo con el Poder Judicial, un diálogo con los órganos que ejercen de contrapeso constitucional, y para, dentro de las realidades y precariedades de nuestro Estado, bueno, buscar un punto de equilibrio de cuáles deben ser unos recursos que no dependan precisamente de la discrecionalidad del Ejecutivo en cuanto a la determinación de qué es lo que le va a ser asignado. Eso debe producirse, y pienso que el presidente Medina debe ser la persona que rompa con lo que ha sido esa historia, pero eso debe verse dentro de un ambiente de realismo y dentro de un ambiente escalonado, porque sabemos que las limitaciones y precariedades presupuestarias con que hoy día nos desenvolvemos impide llevar a la práctica lo que ha sido previamente dispuesto, que a mí me parece, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, en ningún país del mundo se va a considerar que es una suma excesiva, un 2.66% del presupuesto público para el Poder Judicial, dado la importancia que tiene ese poder en el funcionamiento de las instituciones. O sea, no es un monto escandaloso, pero como la historia ha sido aquí, que para el Poder Judicial y los demás órganos se regatean permanentemente los recursos, pienso que debe producirse, este es un momento muy oportuno para producirse un diálogo y de manera escalonada llegar en 2 o 3 años a esa suma que requiere el Poder Judicial para cumplir eficazmente su tarea. En el caso del derecho administrativo y esa parte de salario, el periódico Diario Libre publica hoy posiciones de Estado que ganan 2 y hasta casi 3 veces más que el salario del presidente. ¿Cómo el Estado Dominicano garantizar que una persona que necesita un recurso humano lo pueda tener? Porque hay un tope salarial, una ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Bueno, la ley de salario es uno la aplicación de la ley de salario es uno de los grandes retos. En principio estaba concebido así, pero lo que se estableció es, por ejemplo, en el ámbito de la administración que depende del Poder Ejecutivo, ningún funcionario debe tener un salario mayor al del presidente de la República. Y eso está establecido. En el caso de los órganos constitucionales, ningún integrante, ningún funcionario de esos órganos constitucionales debe ganar más que el titular de ese órgano constitucional. Si el principio de jerarquía se estableció en función de esa estructura institucional. Pero aquí uno de los grandes retos es cumplir, no esa ley, cualquier ley. O sea, la República Dominicana tiene un serio problema, que es que las leyes son meras referencias, que están allí para cumplirlas si considero, ¿no? Hay un dicho español, dice, para mis amigos todo, para mis enemigos las leyes administrativas. Entonces, nosotros tenemos que romper esa pendiente. Pero es posible, esa ley es a la realidad social nuestra y del mundo. Bueno, pero es que todo depende, porque es que también la gente, la gente también se ha ido, se ha como vuelto como loco en términos de los temas retributivos. Sabemos que vivimos en un país bastante caro, pero tampoco el Estado, al fin y al cabo administra lo de la colectividad, puede ser una piñata para una burocracia pública. Y que entonces creemos un sistema de clases donde hay unas clases muy bien retribuidas, que son los políticos y son los que nos ocupan cargos en la administración, y el resto del pueblo, que es para quien existe, al servicio de quien están los funcionarios, entonces gane salarios pírricos y de miseria. Eso no puede ser tampoco en el ser una sociedad. Es decir, el ejercicio de la función pública desde el punto de vista retributivo no puede ser una piñata. Doctor, gracias, pero en 10 segundos, entre los derechos fundamentales de los ciudadanos y un policía que no tiene derecho de liberación, ¿con qué usted se queda?
No, es una combinación necesaria. O sea, nadie está obligado a ser policía. Gracias. Y así usted recupera plenamente la totalidad de sus derechos fundamentales. El doctor Olivo Rodríguez Huertas ha estado con nosotros. Como siempre, brillante. Gracias a él, a ustedes. Mañana de nuevo aquí en A Diario.